Ahí está. ¿Ven el video? ¿Se ve o no? Ahí vemos tu pantalla. Ok, a ver. Ahí parece que Entonces, se ve, ¿no? no me parece. A ver, vamos a cerrar y volver a abrir. Empecé mal ya la grabación. Es que si no tenés que tener en pantalla completa el Zoom ni lo que vas a pasar, porque por algún motivo entran en contradicción con los comandos de compartir. Voy a cambiar también de programa con el que estoy abriendo el video por las dudas. Tendríamos que haber practicado eso en lugar de charlar tanto. Pero yo pensaba que iba a ser más fácil. Bueno, acá vamos. Ahora sí se ve. Yo creo. A ver, me avisan si se escucha el sonido. No se escucha el sonido. ¿Se ve bien? No se escucha el sonido. Pero ese debe haber sido yo. Así que hay que volver a marcar el compartir sonido. Ese fue yo. La Comisión de Género de la UMA fue creada en 2018. Sus objetivos son aportar a la transformación de las condiciones de desigualdades e inequidades existentes en relación a los derechos humanos de las mujeres, los varones y otras identidades. Promover desde la matemática y sus ámbitos cambios culturales a partir de acciones de sensibilización, capacitación y difusión en relación a los derechos humanos de las mujeres, varones y otras identidades. Promover acciones de discriminación positiva que tiendan a superar los problemas relacionados con las inequidades y el no reconocimiento de derechos. Desarrollar una investigación que permita recabar datos acerca de la situación de estudiantes, docentes, investigadores e investigadoras con el objeto de conocer las dificultades específicas en el desarrollo de sus estudios o trabajos en relación a problemas relacionados con la discriminación e inequidades de género expuestas entre la comunidad matemática. Analizar los efectos del sesgo de género en disposiciones generales de los diferentes órganos relacionados con la UMA. Construir un espacio de sensibilización y formación desde la perspectiva de género y violencias a través de la implementación de talleres, cursos, conferencias, etc., con especialistas en la temática. Aportar conocimiento, experiencias y visiones en la construcción de acciones y políticas integrales. Propiciar un espacio de articulación con diferentes organizaciones, grupos, movimientos y otras sociedades científicas, de manera de favorecer la articulación, el conocimiento y las acciones en pos de transformar inequidades. Promover acciones para el apoyo de las vocaciones matemáticas en niñas y adolescentes y jóvenes. Visibilizar las posibilidades y los logros de matemáticas como modo de promoción de vocaciones. Diseñar y proponer proyectos de intervención para dar desarrollo a las líneas propuestas. Asesorar a la CD en los temas relativos y de acuerdo a los objetivos que se planteen oportunamente. La Comisión de Género tiene 5 integrantes y una red de referentes de género. Actualmente estamos trabajando en los siguientes ejes: visibilidad, organización de eventos, estudios de géneros y aspectos éticos. Para conocer más nuestro trabajo, ingresar a nuestra página web y visitar nuestras redes sociales. La Comisión... Bueno, ese videito era como para introducir a la Comisión de Género de la UMA, bueno, e invitar a todos los que quieran participar de la red de referentes. Bueno, ahí estaban los datos de contacto, si después quieren se los paso. Bueno, y ahora sí, vamos a presentar a Emilce Kirchner y Sara Pérez. Bueno, voy a leer su currículum. Sara Isabel Pérez es doctora en Lingüística y licenciada en Letras. Actualmente es profesora titular de Fundamentos de Lingüística y Semiótica y de Análisis de Discurso de la Universidad Nacional. Con ustedes y de pensar juntos sobre una problemática como la que nos une. Emilce y yo trabajamos en diálogo hace bastante tiempo, temas de género y lenguaje, en diversos cruces. Y bueno, y preparamos una presentación para este taller que voy a compartir con ustedes. La propuesta es tener una primera parte en la que vamos a realizar una exposición a dúo, y
Luego vamos a pasar a hacer un trabajo en grupos, en talleres, por lo menos en 2 grupos, para tener un espacio de reflexión y producción de debate, y finalmente volveremos a una sesión plenaria, y trataremos de hacer todo eso en los horarios que están indicados en la programación. Énfasis en trataremos. No sé, Emi, si querés decir algo, mientras yo Ahí te iba a comparto decir la que puedo pantalla. compartir yo, porque creo que tengo buena internet Ah, muy bien. por ahora, así que si puedo comparto yo. No, a lo que dijo Sara solo agrego esto de que como es un taller, la propuesta en el momento de dividirnos es propiciar mucho la participación de quienes están participando y armar algún tipo de producción, ¿no? Porque el objetivo de un taller siempre es producir algo, entonces, bueno, la idea sería que en esa actividad se lleven algunas notas, más allá de lo que vayamos a presentar nosotras. Eso nomás, y variar. Yo aviso que no estoy segura. Ah, bien. Ok. Bueno. ¿Empezamos? Yo no estoy segura de si alguno de ustedes estuvo aquí el año pasado. Si es así, van a encontrar algunos ecos de la exposición, porque hay cuestiones básicas que tenemos que retomar, y van a encontrar otras cosas nuevas, porque afortunadamente el tiempo hace que haya novedades, y porque además pensamos propuestas en función de esto de ámbitos educativos. Y esto bonito que ven al principio, que a mí me resulta bonito, es porque Emilce sabe usar El PowerPoint. el PowerPoint, no porque yo tenga alguna idea de cómo se hace eso. Pasamos a la siguiente, vamos a empezar entonces. Un primer tema que a las dos en realidad nos interesa debatir siempre es la denominación de este fenómeno que llamamos lenguaje inclusivo. Digo que nos interesa porque estrictamente desde el punto de vista de la lingüística, de la epistemología lingüística, es una categoría no muy clara. Entonces, Emi, no sé si podés, ahí está. Primero, esta expresión, por así llamarlo, esta frase nominal, lenguaje inclusivo, es una expresión del habla cotidiana, y aunque a las lingüistas no nos guste mucho, ya está acuñada en el uso en distintos ámbitos de la esfera pública. Por lo tanto, usémosla, ya está. Digamos, ya está aceptada, circula. Después Pero podemos volver no es un término técnico de la lingüística, sería la primera aclaración. Exactamente, es más bien un uso popular, cotidiano, el que se ha impuesto y extendido, y como tal, diría Voloshinov, también es producto de disputa, ¿no? Después veremos los tweets esos que dicen, no, lenguaje inclusivo es la lengua de señas, no, lenguaje inclusivo es tal. Braille. Braille, exacto. Entonces, en principio, como para tratar de entendernos, vamos a hablar de lenguaje inclusivo en este taller, y en general se habla de lenguaje inclusivo en este debate contemporáneo, para hacer referencia a una práctica discursiva. ¿Qué es una práctica discursiva? Una acción lingüística, el uso de estrategias y de recursos lingüísticos, fíjense que lo hacemos más amplio que la E, esos recursos pueden ser la E, la X, la arroba, con el fin de evitar efectos de sentido excluyentes o discriminatorios. También se habla, cuando se habla de lenguaje inclusivo, se puede escuchar expresiones como la de lenguaje no sexista o comunicación no sexista. En general, podríamos decir que el lenguaje inclusivo, es decir, esta práctica que recurre a la E, la X o la arroba, es parte del lenguaje no sexista. Sería como un recurso, que es el más discutido. Hay otros usos del lenguaje no sexista, como el de todos y todas, que también fue discutido en su oportunidad, presidenta, presidente, pero que están aceptados, reconocidos e inclusive fomentados por organizaciones internacionales como la ONU y la UNESCO, y que tienen que ver con políticas no discriminatorias de sexo que se establecieron en la CEDAW y que por lo tanto están también establecidas en nuestra propia legislación.
Y que llevan muchos años ya en el español de producción de, qué sé yo, de materiales para la comunicación no sexista, manuales de estilo, desde medios de comunicación, desde universidades. Hace por lo menos 20, 30 años que se publican manuales para propiciar una comunicación no sexista, que puede ser la duplicación esta que decía Sara, los usos impersonales, de formas como las personas o la gente, para no decir el hombre o los hombres, ese tipo de... Todas esas formas están incluidas dentro de estos manuales y de lo que se denomina lenguaje no sexista. En Argentina, la discusión viene por los dos lados. Primero la tuvimos en torno a intendente, intendenta, presidente, presidenta, todos y todas, ¿no? Que inclusive en una época se la asoció a cierta connotación política. Ahora ya está, es un uso mucho más extendido, casi es incómodo hablar de todos, o sea, en general las personas mismas eligen lo que sería la duplicación o el uso de expresiones como la ciudadanía, el estudiantado, que igual es una abstracción espantosa, pero bueno. Y luego tenemos otro tipo de fenómenos, que es el de la E, que ustedes, bueno, ahora vamos a ver lo que irrumpió en la esfera pública y que tiene otras características, y que en Argentina, en particular, ha tenido, digamos que, un ímpetu importante en su uso y en su, vamos a dejarlo ahí, en su uso. Después seguimos, para no spoilear la presentación. ¿Por qué cuando hablamos de lenguaje inclusivo estamos hablando de discriminación? Porque en realidad hay un supuesto de partida que es un supuesto teórico que compartimos nosotras y que no necesariamente compartirían todos los lingüistas, pero sí una gran mayoría, y es que el lenguaje no es un inventario de etiquetas de entidades preexistentes, es decir, el lenguaje no es un conjunto de rótulos o nombres para designar cosas que ya existen, sino que el uso del lenguaje supone una acción creativa en términos de representaciones. Si cuando yo hablo, creo representaciones acerca del mundo, representaciones en el sentido de representaciones mentales, que pueden ser socialmente compartidas. Cuando hablo, digo algo acerca del mundo y propongo una relación a mi destinataria, destinatario, destinatarie, y digo algo de mí misma. Cada vez que hablo, cada acto de discurso, yo llego al taller de Virtuma y digo, buenas tardes, aquí estamos con Emilce, que hemos trabajado en el género, y no digo, la doctora Kechner y quien les habla, compartimos nuestro espacio académico. Si yo dijera la doctora Kechner y quien les habla, de inmediato estaría proponiendo una representación de nosotras que establece con ustedes una relación de distancia, me estaría presentando como una persona formal. En el otro extremo podría usar un lenguaje mucho más, entre comillas, canchero y querer aparentar, no sé, o mostrar o aparentar algún estilo que no sería el que tengo, pero de alguna manera, como fuere, algo de lo identitario aparece siempre cuando saludamos, cuando hablamos, cuando producimos. Entre esas dimensiones identitarias, vamos a ver ahora, una es la identidad de género. ¿Sí? Entonces, toda práctica discursiva, cualquier práctica discursiva construye subjetividad, o sea, identidades, y significados acerca del mundo, formas de ver el mundo. ¿Sí? El ejemplo clásico que usamos, triste ejemplo clásico, la crisis causó 2 nuevas muertes para referirse al asesinato de 2 militantes sociales, por ejemplo. ¿Sí? Asesinato por parte de la policía de 2 militantes sociales.
que fue la tapa de Clarín, no sé si ustedes lo recuerdan, hace, bueno, hay mucha Casi gente muy 20 joven años. aquí. Claro, no, bueno, vamos a usar un ejemplo más reciente. Podemos decir la víctima de femicidio o la joven asesinada por motivos de género, o podemos decir Melina Romero, la chica a la que le gustaban los boliches. Era así, ¿no? La chica a la que le gustaban los boliches, el titular que hacía referencia a esta joven. Quiero decir, elegimos palabras, cuando elegimos palabras, elegimos expresiones lingüísticas, son dos formas de presentar el mundo. Si queremos un ejemplo más banal, y con esto termino, pero es el que funciona siempre en ámbitos educativos, perdón, Emilce, que ya me lo has escuchado muchas veces, los estudiantes, les estudiantes, solíamos decir, me saqué un 10, pero me pusieron un 2, porque el acto de obtener un 10 es un acto de logro personal, producto del esfuerzo y la inteligencia propia, pero obtener un 2 no es un logro, sino que es un acto que hace un enemigo o alguna otra persona. Entonces, yo elijo un verbo y digo, realizamos... No, esto que son elecciones que no necesariamente son del todo conscientes, ¿no? Porque si no parece que estamos hablando de una idea de lenguaje en la que siempre somos conscientes, y no es cierto, la mayoría de las veces estamos un poco atravesados por la lengua que hablamos, que es nuestra lengua materna, que la adquirimos de forma natural, y muchas de esas representaciones las adquirimos cuando adquirimos nuestra lengua. Entonces no es que no siempre es del todo reflexiva, pero sí igual está representado, igual aparecen estas identidades y estas representaciones de mundo, lo hagamos más o menos intencionalmente. Entonces, bueno, algo vinculado con esto está atravesando la problemática o el debate del género, porque cuando hablamos en español, el género es una categoría, es una presencia gramatical ineludible. ¿Sí? En español, toda forma nominal, todo sustantivo está categorizado o clasificado, depende de la teoría, por género y número. O sea, no podemos decir, no podemos hacer referencia a ninguna entidad si no decimos si esa entidad, si no le asignamos a esa entidad algún principio de categorización, masculino o femenino, singular o plural. ¿Sí? Si yo quiero hablar de... la casa, el auto, la sartén. Por ejemplo, la casa es femenino, tiene asignación de género femenino, auto tiene asignación de género masculino, el género morfológico, esta O o esta que se marca por la O o por la A, o no se marca como en sartén, también rige la concordancia con los adjetivos que las preceden o las anteceden, ¿sí? Cuando decimos los autos caros, ¿sí? Los es masculino, autos es masculino, caros es masculino. Esto es básico, lo vimos en la escuela primaria, todo es solamente un recuerdo de que no existe una palabra en español que no sea categorizada por género y por número. No existe una forma nominal. ¿Sí? No existe un sustantivo, no es posible. Nuestro sistema obliga a esa categorización. Y esto es un problema. En la teoría lingüística hay quienes sostienen que esto es arbitrario, que no tiene nada que ver con nada, que clasificamos las cosas en dos grandes conjuntos que no se intersectan, y punto. Y esto es casual, digamos, es arbitrario, es inmotivado. Pero ¿qué ocurre? En el caso de los seres humanos, el género gramatical que se le asigna a la entidad se corresponde con su sexo-género percibido. Percibido por esa persona o asignado por los otros. ¿Sí? Y esto se extiende a algunos seres animados, perro, perra, gato, gata, etc. O la Pachamama en otras culturas. También. Como seres animados. El género morfológico, entonces, es binario en español. Eso,
podemos tener documentos no binarios, pero hasta ahora, por ahora, en este momento, estamos viendo qué pasa con el género morfológico. ¿Sí? Y hay un tema, y es que es ineludible. Si yo quiero decir, yo soy licenciado en letras, tengo que sí o sí decir si soy licenciado o soy licenciado. Piensen en ustedes mismos y piensen en una autodescripción que tenga más de 4 cláusulas en la que ustedes no digan su género. Más de 4 oraciones sin decir, Más de 4 oraciones sin decir su género. ¿Sí? tengo una Soy, licenciatura en letras y una claro, nacionalidad. estudié licenciatura en letras, no soy joven, porque si digo que soy, ya tengo que decir, ¿no? Entonces, no soy tan joven, o soy muy joven, joven me permite eludir el... nací en Argentina, o sea, tengo que andar usando recovecos, ¿no? En este momento me siento muy contenta, bueno, poco triste, Muy o sea, tengo que alegre. ir buscando, alegre, tengo que ir buscando términos porque si no tengo que manifestar ese género, ¿sí? Y de hecho, ese género que se manifiesta cuando hablo en primera persona, se le asigna a los bebés desde antes que nazcan, ¿no? Es una cosa que lo primero que preguntamos. ¿Y qué va? ¿Y ya saben qué va a ser? Astronauta va a ser. No, entonces tenemos que saber si va a ser nene o nena por algún motivo que... Para nombrarlo, ya para nombrarlo, ¿no? Tu bebé, Para tu beba. nombrarlo, para nombrarla, para comprar ropa de un color, o no importa para qué, pero digamos, esto es teoría de género, ustedes lo sabrán quienes están en la comisión, porque nosotros, o como nosotras, porque percibimos al mundo clasificado en género. Tiene que ver con la necesidad de percepción social. Esa percepción está muy anclada en cómo nos denominamos, cómo nos llamamos. Avancemos, me parece a mí que vamos medio... Sí. ¿Querés pasar vos ahora? Sí. Respecto de la forma masculina, ¿no? Como perro o niño, en el español el masculino es el género no marcado, que quiere decir que entre dos términos opuestos, niño o niña, no marcado es el que podemos utilizar en un contexto en el que solo puede estar uno de los dos, no podemos decir niño y niña a la vez, entonces niño incluye a niño, ¿no? Entonces los argentinos son tolerantes, va a ser equivalente a todas las personas argentinas son tolerantes, ¿no? Y esto es lo que en lingüística se conoce como el principio de economía, como es más económico decir los argentinos que las argentinas o todas, argentinos y argentinas o todas las personas argentinas, entonces el masculino empieza a funcionar como genérico, que esto quiere decir que lo utilizamos para todo. El uso del masculino genérico pone en el centro de referencias simbólicas y perceptivas a los hombres, esto que estábamos charlando recién, o seres que se identifican con el género masculino, ¿no? Entonces, si decimos los trabajadores, los ciudadanos, los obreros, estamos pensando en varones. Y hay ejemplos de publicaciones en la prensa, mirá, me acordé de uno que no agregué. Un ejemplo de la prensa había un piquete en Santa Fe y Callao, había un piquete con manifestantes en Santa Fe y Callao, y un par de cuadras más allá, otro con mujeres y niños. ¿No? Como que los manifestantes, entonces ahí sí eran solo varones y las mujeres y los niños estaban en el otro. Pero en la primera lectura, manifestantes no podíamos saber que excluía a mujeres, por ejemplo. El uso del masculino genérico, entonces, se utiliza para hacer referencia a personas, a grupos de personas integradas por gentes de distintos géneros, y conduce a pensar que todos los que están ahí en ese grupo se corresponden con ese género masculino. Sin embargo, hay casos en los que esto no ocurre, enfermeras o maestras, y son casos en los que hay una feminización. Estos casos, por ejemplo, estos dos casos, son casos de profesiones muy feminizadas. Estos son los lugares en los que claramente entra la teoría de género y uno no puede hacer una lectura por fuera de la teoría de género únicamente lingüística, porque no tendría sentido, no podríamos explicarlo en realidad, más que no tendría sentido es que no podríamos explicar por qué socialmente está habilitado sirvienta y no intendente y concejala, ¿verdad?
O sea, es necesario ahí incorporar una perspectiva histórica y feminista. En el caso de histórica, el ejemplo que trajimos acá es que el uso del masculino genérico del que estamos hablando es histórico también en el español. No siempre hablamos como estamos hablando ahora, y es probable que en un futuro no se hable como hablamos ahora. Ustedes saben, el español viene del latín, y fue cambiando, pero en un tiempo en la Edad Media, por ejemplo, en el Cantar de Mio Cid, la duplicación era obligatoria. El Mio Cid entra a la ciudad y burgaleses y burgalesas, burgueses y burguesas, gente que vivía en las ciudades, lo saluda, pero la duplicación aparece en todo el Mio Cid, era obligatoria. En los documentos del 1200 siempre se duplicaba para explicitar si había varones y mujeres, por ejemplo. Entonces, esta idea de si el masculino genérico apareció en un momento de la historia del español, también puede desaparecer. ¿Sigo o querés agregar algo, Sara? Sí, no, quería volver sobre esto de las enfermeras y las maestras, es decir, cuando decimos los ciudadanos, para que quede como la parte técnica, hay una lectura estricta que podríamos decir que es solo los ciudadanos varones, y otra es los ciudadanos varones y las ciudadanas. Hay un ejemplo que ponían Tosi y Valeria Sardi en un libro que publicaron recientemente, que era un conjunto de jóvenes, de chicos y chicas arriba de un colectivo, el colectivo se le rompe una rueda, el chofer se baja, viene alguien a ayudar y dicen, por favor, que los pasajeros se bajen del colectivo. Y entonces un grupo de chicas que está sentada en el fondo se queda sentada porque entienden que no las incluía, es decir, la ventaja y la desventaja del masculino como genérico, como no marcado, es que puede ser leído en general en contra nuestra como genérico o no, y hay muchos ejemplos de esto, pero tenemos poco tiempo. Sí me interesa decir, bueno, cuando son grupos mixtos, en general usamos el masculino, como decía Emilce, salvo las enfermeras, las maestras, las prostitutas, ¿no? Son los ejemplos clásicos donde el género no marcado para referir al colectivo de esa profesión está feminizado. Y fíjense qué tipo de profesiones son. Ahora sí, sigamos para... Ay, pero perdón, que no se pasa solo en el español, por ejemplo, ¿no? Con el caso de nurse en inglés, y pasa también en otras lenguas. Sí. Por eso decimos que necesariamente tenemos que incluir una perspectiva de género para poder explicar que ocurre situaciones similares en otras lenguas que tienen un sistema de género diferente, como el inglés. Exacto. Volvamos a... Pasamos entonces. Perdón, dale. No, está bien, dale. Acá tenemos un ejemplo de problemitas que aparecían hace unos años. Adelante, Emilce. Este es un ejemplo de hace unos 10 años, ¿no? Que nos parecía interesante para mostrar del diario Mendoza Online. Es que no es un gran diario, pero tiene bastante circulación. Un travesti fue golpeado por otro y 2 hombres en Capital. Jimena, de 30 años, denunció que María y 2 amigos de ella golpearon en la mañana de este martes en las inmediaciones de calle Federico Moreno y San Luis. La denunciante dijo que el problema fue por dinero y que le robaron los zapatos y la cartera. Un travesti es Jimena, por si no se habían dado cuenta. Y el otro es María. Y el otro es María. Si ustedes se fijan desde el punto de vista lingüístico y discriminatorio, el diario hace 10 años elige referirse a esa persona en género masculino, porque si bien usa la palabra travesti, la generiza en masculino. Un travesti, a partir de ahí concuerda todo en masculino, hasta que aparece el nombre con el que la persona se autodenomina. ¿Sí? Y el diario se ve obligado, porque la lengua también lo obliga, a hacer toda la concordancia en femenino, y esto es casi incomprensible. Desde una lectura del 2021 es incomprensible. Un travesti fue golpeado, Jimena de 30 años. ¿Qué tiene que ver? Bueno, Jimena es ese travesti, y el otro travesti es María. Y los 2 amigos de ella, nunca sabremos si son travestis, son varones, son personas trans, no sabemos lo que son, porque como el diario no tenía que hablar
de sus nombres, no sabemos si no son otras dos personas trans o no binarias que, ¿sí? Esto lo que nos muestra es, además del paso del tiempo, ¿no? Cómo el género, primero, rige un montón de concordancias, rige nuestras representaciones. Un travesti fue golpeado, ¿en qué piensan ustedes cuando decimos un travesti fue golpeado? ¿No? ¿Qué identidad asignamos? ¿Y qué disrupción cognitiva aparece cuando Cuando dice decimos dos Jimena? amigos, se refiere a dos hombres. Ya definió amigos, si no hubiese dicho amigas. Entonces serían dos mujeres. Pero también dijo un travesti y otro. Y son Jimena y María. Capaz que después si los dos amigos se llaman Juana y Luana. No lo sabremos. Lo problemático, me parece aquí, como para dejar la duda o la inquietud. Ahora vamos a ver qué pasa en 2021. Es que, primero, la lengua va cambiando muy rápido, el uso de la lengua va cambiando muy rápido, ¿sí? Hace 11 años no había ley de identidad de género, y Tampoco el empezábamos movimiento del lenguaje inclusivo tenía el nivel de exposición que tiene hoy. y estábamos aprendiendo, o estaban aprendiendo. Sin embargo, esto lo que muestra es cierta disrupción, o cierta, lo que se llama también disonancia cognitiva. Yo digo un travesti, después digo, Jimena dijo que ella estaba, Jimena, ella, es un él, entonces es un él, es un ella. Esto lo que muestra en ese momento es esa desestabilización. Creo que ahora vamos a ver cómo Sí, se resuelve esto 11 años después. Esto es documento real, documento efectivo. Sí, esto es mensaje de estudiante a profesores de cátedra, ¿no? Que mandan buenas, este mail fue enviado a otros docentes, por esta razón me dirijo a usted de la forma más neutra posible, soy una persona no binaria que está tramitando su DNI, por lo tanto el nombre con el que me identifico no coincide con los registros de la universidad ni del CIU Guaraní, el sistema, ¿no? que utiliza la universidad. Es por esta razón que le escribo para que no se presenten confusiones a la hora de calificarme, ni que se pase por alto el artículo 12 de la Ley de Identidad de Género 26743. A continuación les dejo mis datos en caso de que haya alguna persona con mi mismo apellido y que se preste a confusiones, ¿no? Nombre, pronombres, ella, él, los pronombres que elige para nombrarse, número de legajo, DNI, desde ya muchas gracias, Oliver. Bueno, como ven, Oliver tiene muy claro que está en un proceso de identificación en el que requiere pronombres como ella o él, pero que Eso debe existe respetarse. el ejercicio del derecho a la identidad de género, y esto tiene correlatos en la lengua. ¿Sí? Y en este sentido, el lenguaje inclusivo es relevante respecto de cuestiones vinculadas con discriminación y ejercicio del derecho a la identidad. ¿Sí? Seguimos. Sí, porque estamos con el tiempo. Estamos medio con el tiempo justo. Sí. ¿De dónde surge, voy yo ahora más, de dónde surge este tema de la E? Bueno, el tema de la E adquiere visibilidad social como fenómeno antidiscriminatorio en términos de lenguaje en el año 2018, cuando entra, de alguna manera, a mí me gusta decirlo así metafóricamente, a la Cámara de Diputados de la Nación durante el debate por la interrupción voluntaria del embarazo. Sin embargo, venía desde antes. Si ustedes se fijan, lo que dice acá abajo, lo que tienen del lado izquierdo son tweets del CECAP, del Centro de Estudiantes del Colegio Carlos Pellegrini, y dice el del 25 de abril del 18, vayamos todes en apoyo a la compañera sancionada por ir sin corpiño a la escuela, ¿no? Ese todes es la solución que proponen les pibes para generar un lenguaje que incluya a varones, mujeres y a personas que no se sienten incluidas en ese colectivo. Sin embargo, es importante destacar que el uso de la E se puede rastrear en asambleas feministas y de la comunidad LGTBI
por lo menos con 2 o 3 años de antigüedad, por lo menos, digo, ¿no? En un uso público y extendido, o sea, en usos de asambleas, en registros más o menos conocidos. Lo que sucede es que en el 2018 adquiere una gran visibilidad por parte de jóvenes estudiantes y su uso se extiende muchísimo y se asocia, tiene cierta cuestión de indexicalidad con ciertas prácticas feministas, es decir, o ciertas prácticas igualitaristas, por así decirlo, que buscan la igualdad de género o la no discriminación. ¿Sí? En este sentido, entonces, muchas, digamos, desde el movimiento feminista trans, desde el movimiento de la comunidad LGTBI, desde alguna parte del movimiento estudiantil, empieza a aparecer la demanda del uso del lenguaje inclusivo. Y empieza a aparecer, porque esto no está puesto aquí, en los medios, empieza a aparecer en las escuelas, empieza a aparecer en los espacios públicos de difusión, y empieza a aparecer en espacios como Virtuma, empieza a aparecer en espacios de debate, decir, bueno, ¿qué hacemos con esto que es el lenguaje inclusivo? Y a partir de preguntarnos qué hacer, nosotras pusimos acá una lista de algunas preguntas que fueron apareciendo a medida que el tema se presentaba en la vida social. De nuevo, recuerden que estamos ante un problema que tiene corta vida, ¿no? Corta vida pública, esto empezó hace poquito y generó mucho ruido. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? ¿Usamos todos y todas? ¿Usamos la X? ¿Usamos la E? ¿Cómo se pronunciaría la X? ¿Cómo se escribiría con la E? ¿Desdoblamos siempre? ¿Cómo se hace para no discriminar? ¿Quién decide qué es lo correcto? ¿No? ¿Cómo se corrige? Bueno, quienes hacemos docencia, ¿cómo se corrige si alguien escribe en inclusivo? ¿Le decimos que está mal? ¿Cómo se dice? Matemátiques, matematices, se escribe con Q, se escribe con K, matemátiques, ¿se puede decir matemátiques? Químiques, físiques. ¿Qué ocurre cuando un hablante en situación de poder lo utiliza y al resto no le interesa que lo utilice o se siente incómodo, excluido por la práctica? ¿Qué ocurre cuando yo, docente, observo que los estudiantes lo utilizan y yo no sé qué hacer, o sé lo que quiero hacer y no sé qué hacer para que ellos hagan lo que yo quiero, y si eso fuera posible en algún mundo educativo pedagógicamente consistente? ¿Cómo se aprende? Yo quiero hablar, me decían el otro día en una maestría, yo quisiera hablar el lenguaje inclusivo, pero no sé cómo se hace, soy muy mayor, me decía una colega en una maestría. Y finalmente, ¿qué hacen las instituciones del Estado frente al lenguaje inclusivo? Porque uno de los elementos que genera mucho ruido en este momento es que el lenguaje inclusivo se está empezando a utilizar en distintos ámbitos de la vida pública. ¿Sí? Vamos rapidísimo, Emilce, así como corriendo. Yo Bueno, iba te toca a vos. Esto te dejo a vos para que te diviertas, pero breve. ¿Quién decide qué es correcto? Claro, eso, que vamos a retomar algunas de estas preguntas. Por ejemplo, ¿quién decide qué es correcto? En general, rápido sale que la RAE, ese que está ahí es el logo, no es logo, no sé, el emblema. Sí, es el El emblema, emblema sí, de la es el RAE. emblema que no es el de un detergente. Limpia, fija y da esplendor es el Dice emblema ahí. de la Real Academia Española. Yo por las dudas, porque se puede prestar a confusión. Sí, es el de la Real Academia Española, que en general rápidamente aparece en el espacio público esgrimido como la autoridad que puede decir si es correcto o no cualquier uso que hacemos de la lengua. Lo cierto es que, bueno, primero, que la RAE no tiene una autoridad jurídica o normativa sobre la lengua que se habla en nuestro país, sobre el español que se habla en Argentina. La Argentina tiene una academia propia, que es la Academia Argentina de Letras, que está que se corresponde con la RAE, que está en diálogo con la RAE y con el resto de las academias de Hispanoamérica y de los lugares en los que se habla español, que fue creada por el presidente de facto Uriburu en el 31, está en la ciudad de Buenos Aires, tiene diversas funciones, entre ellas también velar por la pureza del idioma, ¿no?
Sin embargo, la academia, tanto la Academia Argentina de Letras como la RAE, como cualquiera de estas instituciones, esto de que no es normativo o no tienen poder de norma, a lo que vamos es que son instituciones que se dedican sobre todo a describir los usos que hacemos las personas, ¿no? Entonces, suelen ser consultadas respecto de si un uso es correcto o incorrecto, pero su principal función es hacer registro de esos usos. Con esto retomo un poco la idea de que las lenguas tienen historia y entonces cuestiones que hace unos años eran incorrectas para el español, para el uso del español, hoy son correctas. No sé, la tilde de los determinantes, esa, este, ¿se acuerdan que antes era obligatoria cuando cumplía función de sujeto? Ahora ya no. Va cambiando lo que para las instituciones, para estas instituciones es correcto e incorrecto. Y más allá de las academias de letras, hay instituciones que legitiman ciertos usos lingüísticos, que promueven o prohíben cambios, y que son instituciones como los medios de comunicación, las escuelas, las universidades, todas las instancias burocráticas en distintas jurisdicciones, por eso ahora todo el debate con el no binario. Y en un punto también les lingüistes, ¿no? Que ahora nos consultan a cada rato a ver si está bien o está mal lo que pasa con el inclusivo, y lo cierto es que sí podemos tener un rol importante como estas otras instituciones, pero claramente no va a ser ni el protagónico ni el normativo. Lo cierto es que este movimiento del uso del lenguaje inclusivo que veíamos de la E no surgió de lingüistas. Ni somos mayoritariamente les lingüistas hablantes del uso del lenguaje inclusivo. Nosotras que nos dedicamos a esto, a veces lo usamos y a veces no, y no está extendido, diríamos, entre los lingüistas. Entonces, sí podemos describir el fenómeno, tenemos algunas herramientas para pensar el fenómeno, pero claramente no tenemos un poder de policía al respecto, ¿no? ¿Qué hace el Estado? Otras de las preguntas que teníamos entre los problemas. Bueno, el Estado está haciendo estas cosas, ¿no? Está garantizando y promoviendo un uso no discriminatorio de la lengua. Esto no significa necesariamente el uso del lenguaje inclusivo, significa un uso no discriminatorio de la lengua. Como por ahí sonaba al principio aquello del lenguaje, usos del lenguaje no sexista, formas no sexistas de comunicarse. El Estado está generando, produciendo, recomendando manuales instructivos, instancias de capacitación. Esto el Estado nacional, pero también en otros países está pasando hace ya varios años. En España, por ejemplo, y eso fue una de las cosas que generó la proliferación de manuales de uso no sexista y no discriminatorio del español, fue una de las cuestiones que generó un comunicado de reacción de la Real Academia, por ejemplo, respecto de estos manuales, que fue bastante difundido. Perdón, Bueno, la Real Academia se ofendió porque las universidades y las comunidades tuvieron el atrevimiento de querer hacer guías acerca de la lengua, existiendo ellos, que son los que tienen toda la potestad, y uso el ellos masculino aquí a propósito, porque es para mí ellos claramente masculinizante en su colectivo, ¿no? Y por otro lado, esta guía, la guía del Ministerio de Géneros y Diversidad, no sé nunca el nombre entero, guía del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, incluye el uso de la E como posibilidad. Esta es en el Poder Ejecutivo Nacional, por lo menos ya lo incluye y lo habilita, que esto no es menor. Lo mismo ocurre con PAMI, con ANSES y con el Banco Central. Lo habilitan, lo que no quiere decir que lo usen en documentos legales, que no es lo mismo. que sea obligatorio. Lo mismo pasó con y las en el universidades. Congreso de la Nación hay dos proyectos. Un proyecto, no tenemos tiempo para discutirlo, porque ese es otro de mis temas favoritos, un proyecto presentado por, bueno, hay 2 o 3 proyectos, muchos, pero en eje el gran debate es un proyecto presentado por el PRO, por ASEF y otros diputados, que proponen erradicar toda forma de uso del lenguaje inclusivo y prohibir su uso en los ámbitos públicos y educativos, y uno de Mónica Macha y otras diputadas, que piden que se permita
no que sea obligatorio, no, sino que se permita en todos los ámbitos del país. Esta misma línea, la de que se permita, ahora sí, Emi, vamos al siguiente, es la que ha predominado en buena parte de las universidades nacionales en todo el país. Estas universidades que ustedes ven en la lista han producido resoluciones, ordenanzas, dependiendo del nombre que tenga la normativa en cada universidad, en la que permiten el uso de lenguaje inclusivo, de formas de lenguaje inclusivo no discriminatorio, en todos los trabajos académicos. ¿Sí? Si ustedes se fijan, la cantidad de universidades es bastante amplia. Es muy interesante porque el CIN, el Consejo Interuniversitario Nacional, eso no llegué a ponerlo acá, también sacó una guía, pero el CIN no habla de lenguaje inclusivo, habla solo de lenguaje no sexista y no remite a la E. Pero todas las universidades sí lo hacen. La última de las preguntas que dejábamos sobre los problemas, ¿cómo se aprende el lenguaje inclusivo? Esto un poco lo voy a pasar rápido para que nos quede tiempo para el taller. Porque además me parece que un poco lo estuvimos charlando. El uso del lenguaje inclusivo se está dando en tanto espacios públicos como en espacios privados. Hay esta diferencia generacional que planteaba Sara, o sea, hay una predominancia del lenguaje inclusivo entre las personas más jóvenes, lo cual no es excluyente, pero bueno, son quienes más lo están usando en estos días. Lo mismo personas que participan de colectivos LGTBIQ o feministas y que además producen materiales que orientan en el uso del lenguaje inclusivo, manuales como los que veíamos antes, las instituciones que están habilitando espacios de discusión y de reflexión colectiva, como este taller, pero también en universidades, en congresos. Y después dejábamos algunos aspectos sobre el uso del inclusivo, ¿no? O sea, no hablar en lenguaje inclusivo o equivocarse no es un problema, ¿no? Mientras se mantenga la comunicación, mientras se entienda la comunicación, no sería un problema equivocarse, usar en algún momento el todes y después un masculino y después un femenino, como nos pasa a nosotras que acá mientras hablamos nos vamos acomodando a veces y no siempre nos queda del todo bien la concordancia, pero de todos modos nos estamos comunicando. Hablar o no hablar, entonces el lenguaje inclusivo es siempre una acción política, ¿no? Es una decisión en esta instancia del español, qué sé yo, en un futuro no sabemos lo que va a pasar, pero en esta instancia del español es una acción política elegir hablarlo en algunos lugares o en otros. Lo mismo, denigrarlo, ¿no? Denigrarlo como práctica sistemática también es una acción política. Denigrarlo, no sé, el prototipo es Feynman, ¿no? El periodista. Esas cosas que hace Feynman, eso es una acción política. Pero hay mucho Feynman en el espacio público, no necesariamente en los medios. Dejamos 2 casos con problemas. Uy, perdón, se pasó muy rápido. Bueno, para que veamos, la elección de una opción lingüística, decíamos, por eso decimos que hablar o no hablar en lenguaje inclusivo es una acción política, porque toda opción lingüística es ideológica. Si yo elijo decir la gente que viene del interior, o elijo decir los cabecitas negras, es una opción ideológica. ¿Sí? Y estoy tratando de usar las menos fuertes, pero digamos, siempre Los que elijo también llamar a un colectivo, por ejemplo, de personas con una etiqueta, ¿sí? Estoy haciendo una opción ideológica. Usar el lenguaje inclusivo cuando yo sé que hay personas que se sienten discriminadas, ¿sí?, por el masculino genérico, es una elección política. Lo que a mí me resulta, lo que a mí no, lo que a nosotras, perdón, o lo que a mí, voy a decir esto, lo que a mí me resulta insostenible, a nosotras nos resulta complejo, ¿va? Para que Emil se haga su propio juicio político-ideológico, que sé que es igual o más intenso que el mío, es que hay una serie de reacciones políticas respecto del uso del lenguaje inclusivo que de lo que dan cuenta es de que son reacciones frente a ciertas cuestiones que están vinculadas con las desigualdades de género
y no solo al lenguaje. Por ejemplo, La Nación le ha dedicado en los últimos 2 años, ya no me acuerdo cuántas eran, pero habíamos contado, ¿no? Eso alguna vez, como 10 editoriales más o menos al lenguaje inclusivo. Una de ellas esta, el absurdo debate sobre el lenguaje inclusivo, que le llevó en enero de 2020 2, porque tuvo la parte 1 y la parte 2. Pero ha hecho muchas. Si quieren saber qué tan importante es la E, hagan un tweet con una E. Escriban un tweet con una E y van a ver lo que genera. En el acto que fue por los muertos de la pandemia, Laura Novoa leyó, no sé si lo recuerdan, hubo un acto en el Centro Cultural Kirchner, ella condujo, y en un momento ella dijo todes. El repertorio de reacciones violentas que hubo en las redes sociales es difícil de medir, yo aquí puse solo uno, ¿no? Y fíjense el nivel de violencia con el que aparece la respuesta, ¿no? Se le olvidó que ya hay más de 92.000 muertos y mandó todes como si estuviera en una reunión de centro de estudiantes. Ubicate un poco y un insulto, ¿no? Y como hay 3, 4, 10 ejemplos que podría decirles que se me vienen a la mente, en los que el uso de la E de inmediato lo que logra es que se ponga el foco en el uso del inclusivo y se deje de discutir, si se quiere, el fondo de la cuestión que se estaba planteando. Aquí no se discute si Laura Novoa es una buena conductora, si había un problema con los fallecimientos o con el COVID. El problema es que usa la E. ¿Sí? Como si fuera una y esto pibita de en un Claudia centro de Peiró, estudiantes. que es ahora, lo habrán escuchado recientemente, el Frente de Todos no hizo una buena elección a nivel nacional, y parece que la culpa de que un partido tenga problemas electorales es de la E, ¿no? Oficialismo y oposición, tomen nota, el berretín feminista, el presupuesto de género, el DNI no binario, la ESI. Antes que las matemáticas. Antes que las matemáticas no le dieron el rédito al gobierno ni taparon su inoperancia. Cuando ponemos esto aquí, lo que mostramos es cómo la agenda de género de inmediato aparece, ¿sí?, ante cualquier discusión. Perdieron las elecciones, la culpa es de la E. Y esto es un ejemplo de infinidades los habrán visto ustedes, memes en Instagram y reacciones frente al lenguaje inclusivo. Entre propios y ajenos, ¿no? Exactamente. Entonces, un poco nuestro planteo es: ¿estamos frente a un problema lingüístico? Sí. ¿Estamos frente a un proceso de cambio lingüístico? No lo sabemos. Estamos en principio frente a un momento de, dice una colega sociolingüista, eso no te dije, Virginia Unamuno, diagnosticó, no, pero esto se está grabando, bueno, con Virginia compartimos una lectura respecto del proceso, que es que al menos en este momento lo que está claro es que el masculino genérico está en un proceso de desestabilización, y no sabemos qué va a pasar con la E. Lo que está claro es que el uso de la E aparece en los ámbitos educativos, que son los ámbitos que a nosotros nos reúnen. Ámbitos educativos en sentido amplio, como ¿no? Ámbitos educativos de investigación, ¿sí? Editoriales. La última vez estuve en un taller con colegas de antropología y me planteaban problemas en la publicación de papers, ¿no? Si se presentaban los papers a las revistas y los arbitrajes y los problemas que tenían en los arbitrajes, en los referatos por el uso de inclusivo. Entonces lo que nos parece interesante aquí es, porque, como les dijo Emilce, somos lingüistas, nosotras describimos los problemas, tenemos nuestras posiciones, pero describimos y ayudamos a pensar herramientas para ver qué quieren hacer ustedes o qué les preocupa. La propuesta del taller es pensar 2 situaciones hipotéticas con las que es probable que nos encontremos en la vida. La primera, porque no sabemos si hay entre ustedes muchos profesores de media o que quieran dedicarse a la educación secundaria, pero bueno, tenemos 2 situaciones. Una, la escuela X quiere sancionar a un docente que utiliza lenguaje inclusivo en sus clases. Y la otra situación es: un estudiante presenta un trabajo escrito con lenguaje inclusivo y aunque la institución en la que está inserta lo permite, el titular de la cátedra no lo acepta.
Pregunto, ¿le titular de la cátedra es varón o mujer o no binario? Nadie se anima a contestar porque estamos grabando. Esto no lo sabrán quienes vean la grabación, lo sabremos después del debate porque lo contestarán cuando estemos fuera de En off. en off. Entonces, la propuesta es que en grupo nos reunamos y pensemos argumentos a favor de Alguna de las sancionar al situaciones. docente y en contra, o los argumentos que a ustedes se les ocurren respecto de cómo actuar frente a una escuela que quiere sancionar a una docente. ¿Sí? Yo diría que dejemos de grabar aquí. Quien quiera que fuere que esté grabando, señor